Qué buena pregunta. Cuando se invierte en cultura, el retorno es muchísimo mayor que la inversión. Es un retorno de 300, 500%. Tenemos una dificultad para medir oficialmente y técnicamente eso. Porque cuando hablamos de cultura hay aspectos que son sumamente cualitativos y no cuantitativos, pero yo creo que el retorno vale muchísimo la pena. Pienso yo que en materia de cultura no solamente se puede pensar en un retorno en términos económicos, sino en un retorno en cohesión social mayor, en mayor seguridad ciudadana, en mayor identidad cultural, en idiosincrasia realmente fortalecida. Y como digo yo, todo esto es un paquete que nos ayuda a afrontar como país la globalización galopante y homogeneizadora de la cultura. Es una visión interesante. El gobierno entra con dos conceptos que a nosotros nos agradan mucho. Uno es solidaridad y otro es transparencia. Voy primero con solidaridad. ¿Cómo construimos una cultura solidaria? Y voy a hacer una acotación porque entendemos que cultura no es solo arte, pero nos interesa mucho la perspectiva de arte. Hay algo malicioso en esto, por una pregunta que voy a hacer más adelantito, pero ¿cómo se construye una cultura basada en la solidaridad y cómo eso puede establecer, digamos, una situación que permee el arte? Miren, yo desde que entré a este ministerio he convertido una frasecita en mi lema del ministerio, y yo hablo del poder transformador de la cultura, porque desde el punto de vista que nosotros vemos la cultura, que es un punto de vista muy antropológico, entendemos la cultura como todos los modos de pensar, de crear, bueno, como toda esa creación de las personas que vivimos en este territorio. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales del partido que llegó a gobierno es que en este país se ha perdido la solidaridad, se ha perdido en buena medida la cohesión social. Yo un día de estos que hablaba delante de los funcionarios del ministerio les decía que el tejido social de este país parece una tela ya muy raída a la que la han estirado, ¿verdad? Y se ha rasgado en diferentes partes, que incluso desconocemos hasta quién vive al lado de nuestra casa, y si a esa persona se le están metiendo los ladrones, nos tapamos los ojos para no meternos en problemas y no tener que ir después a ser testigos ante la policía, ¿verdad? El tejido social se ha rasgado. Y eso ha sucedido especialmente en los últimos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que nos entró lo que todo el mundo da en llamar neoliberalismo, que es una visión muy individualista. Es el individuo sobre el colectivo. Es la persona pensando en su interés personal y no en el bien común. Pero esto tiene de trasfondo toda una visión ideológica que ha acompañado todo este proceso de privatizaciones, de entrada masiva de los capitales transnacionales, de tratados de libre comercio, que en cierto modo han borrado fronteras y han hecho que el concepto de soberanía parezca como un concepto pasado de moda, ¿verdad? Porque hay que pensarlo en otro ámbito. Pero también tiene que ver con cambios culturales que este país ha sufrido muy profundos. Yo siempre recuerdo, y con gran cariño les cuento a ustedes,
que cuando yo estaba en la escuela daban cursos de cooperativismo a nivel escolar. Yo fui parte de una cooperativa que existía en la escuela donde yo estudié en Pérez Celedón, que es la escuela 12 de marzo de 1948. Ahí había cursos de cooperativismo para los estudiantes. El Estado mismo se encargaba de fomentar esa cultura de solidaridad. Esa tarea el Estado la abandonó por completo. Incluso la legisló, ¿no? Legisló al respecto. Quiero decir, legisló la enseñanza, ¿verdad? Claro. Bueno, yo he de contarles que vengo de una familia totalmente cooperativista. Buenísimo. Sí. Mi papá, los domingos, cuando nos sacaba, cuando vivíamos en San Isidro, lo recuerdo ahora como si fuera ayer. Estaría yo en quinto grado, cuarto grado, cuando papá andaba consiguiendo cafetaleros para conformar la cooperativa de cafetaleros de Pérez Celedón, que después mi papá es el fundador de Copeagri el General. Interesante. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta muy fácilmente. Y casi que estoy que puedo imaginarme la respuesta. ¿Cómo, desde su perspectiva, desde su gestión ministerial, cómo usted cree que puede mejorar las opciones de crecimiento de la economía social? Para mí sí. Eso es importantísimo. El día que en Consejo de Gobierno dije que la visión de este ministerio era ayudar a realizar las transformaciones que el país necesita mediante el poder transformador de la cultura, porque ese es mi punto de vista. Hubo personas que se pusieron muy contentas ahí en el seno de los presidentes ejecutivos y los más altos cargos de gobierno, porque me dijo la compañera de Acueductos y Alcantarillados, es que yo necesito que me ayudes a fomentar una cultura de protección del agua. El de ambiente me dijo, tenemos que trabajar más en la cultura del desarrollo sostenible. Y así con cada uno. Entonces yo les dije, pero ¿qué es esta belleza? Es como que todo se va integrando y todo se va ligando. Entonces, desde el Ministerio de Cultura, desde luego que podemos fomentar la cohesión social, podemos fomentar la solidaridad, podemos fomentar microemprendedurismo o pymes de carácter cultural. De hecho, en eso estoy, porque una de las tareas fundamentales de esta administración es el generar empleo, pero para generar empleo necesitamos dar capacitación, necesitamos darle herramientas a la gente para que tenga mayores capacidades para la organización social. Y bueno, ni qué decir del crédito, ¿verdad? Si les damos solo eso, hicimos la mitad de la tarea. Claro. Hay que darles también crédito. Entonces, en lo que estoy pensando, y hoy lo hablé con el ministro de Turismo, es en potenciar las capacidades de las personas que trabajan en diferentes sectores para que se beneficien de un crecimiento económico que ha habido en el país, que no trajo inclusión social aparejada y que generó grandes brechas, grandes distancias entre el quintil de mayores recursos y las personas que reciben menos ingresos. Entonces, hoy que hablé con Werner ahí en Casa Presidencial en el pasillo, yo le dije, es que tenemos que sentarnos, porque en materia de turismo y cultura podemos hacer mucho. Claro. Pensemos, le dije, pensemos en dar capacidades a la gente, a las artesanas, para que
conviertan un producto que puede ser burdo en algo más artístico, que tenga un mayor valor. Desde el Ministerio de Cultura pensemos en pequeñas cooperativas de personas que aprenden iluminación y sonido y brindan ese servicio, o en pequeños grupos de artistas pictóricos a los que se les contrata para que pongan cuadros en un hotel que sean de la zona y no pinturas chinas o de quién sabe dónde, sí. ¿Verdad? Es decir, bastante claro ese punto de vista. Bueno, una Mona Lisa made in China. Exactamente. Entonces, y en plástico. Sí. Eso está bastante interesante, realmente está dándome muy buenos pies para las preguntas que tengo. Pero voy a hacer sí, solo un incidental. ¿Cómo resolvemos o cómo se puede resolver el asunto, digamos, es muy común fuera de Costa Rica las cooperativas teatrales, por ejemplo? Claro. O sea, las cooperativas, las organizaciones de la economía social orientadas específicamente al arte, que eso tiene varias implicaciones. En primer lugar, no hay créditos para ese tipo de emprendimientos. En segundo lugar, no producen, digamos, ganancias necesariamente económicas, sino generalmente ganancias, digamos, del tipo de inversión social, ¿verdad? Que cualquier país que se respete debe tener. Sí. Pero ¿cómo se resuelve eso? En términos de aporte o de soporte financiero. En términos de soporte financiero, ese tipo de emprendimiento no requiere grandes capitales. Sí. Por lo general, los trabajadores y las trabajadoras del sector cultura son personas que tienen una gran pasión por lo que hacen y se conforman con vivir, bueno, hasta sin lujos, vivir a sus anchas, ¿verdad? Haciendo lo que aman. Sí. Entonces, todos ese tipo de personas, por lo general, necesitan lo que el ministerio les da muy poco, digamos, concursos, becas para proyectos específicos, pero si se organizan, lo que necesitan es capitales. Sí. Yo creo que ahora que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el tema de banca de desarrollo, ahí debería entrar el tema de las pequeñas organizaciones cooperativas de artistas de diferentes tipos de creación artística. Me parece que debería haber financiamiento para ese tipo de emprendimientos, debe haberlo. Eso sería maravilloso. Sí. Hablando del desarrollo económico, muy a menudo se tiene toda una estrategia para lograr los objetivos, pero al fin y al cabo a veces la barrera está en llegarle al usuario final o al público meta. En ese sentido, ¿qué tan cerca está hoy en día el Ministerio de Cultura a la comunidad, al desarrollo local? ¿Qué tan inmerso está? ¿Hay una estructura como para llegarle al afectado directamente? Eso nos vincula con el asunto de desarrollo local, que es un concepto que está dentro de la economía social como un aportador importante. Eso es importantísimo. Sí. Vea, el objetivo fundamental de este ministerio, de esta gestión, es trabajar con dos cosas: descentralización y desconcentración. Pero para el caso de ustedes, más importante, descentralización. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene una estructura muy centrada en la gran área metropolitana. La mayor parte de las facilidades que el ministerio brinda se encuentran aquí. Para efectos del trabajo a nivel territorial, el ministerio tiene 9 regiones. Pero en cada una de esas regiones, ustedes no me lo van a creer, a pesar de lo extensas que son, solo hay una persona en cada dirección regional, que es el director regional, persona que no tiene vehículo,
que se desplaza y a como puede. ¿Asistentes? No, nada. Él solito le toca, o ella solita le toca hacer absolutamente todo. Entonces, y sin carro, sin presupuesto, porque cualquier gasto lo tienen que venir a liquidar aquí. Entonces, Sí, claro. es mi tarea fundamental el fortalecimiento de las direcciones regionales de cultura. Ahora brinco a lo comunitario. Es que realmente hay 3 escalas, ¿verdad? Tenemos una escala que es la escala de lo nacional, donde tenemos instituciones fuertes, centralizadas, etcétera. Una escala regional debilísima. Eso es lo que yo llamo el problema de las escalas. Y una escala comunal o local que muchas veces tiene grandes fortalezas. Sí. Entonces, ¿cómo pasar de una a otra? Por eso es que aquí es este desfile de gente, porque no hay una escala intermedia donde se puedan gestionar muchas cosas, entonces se la brincan y llegan directamente hasta acá. ¿Qué les digo? Yo, en lo que he andado por este país, yo me puedo dar cuenta de las fortalezas de algunas comunidades en materia de cultura. Es realmente asombroso. Y es una experiencia que no es de este mes en el Ministerio de Cultura, sino que la empecé a conocer este campo en el 2006, cuando como diputada del PAC yo llevé el tema de cultura. Entonces, hay comunidades con una riqueza, pero verdaderamente impresionante. Está toda la dinámica indígena que suele ser tan olvidada. No, eso sí es toda una historia, el tema indígena, el tema de los afrodescendientes, porque este es un país que en el pasado negó mucho su raíz indígena y su raíz afrodescendiente, por tener esa visión de la Costa Rica blanca, una visión europeizante y europeizada, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me parece de la mayor importancia que este país ha venido en los últimos tiempos reconociendo su raíz y dándole el valor que tiene a la diversidad cultural y étnica. Voy al concepto de transparencia. Muy importante. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar al ministro anterior y él defendió mucho el concepto, porque siempre lo trastoco un poco, pero es el de las cuentas satélites de cultura. Y digamos que como artista yo tuve un pequeño conflicto con el concepto, no con él, sino con el concepto con este concepto de cuentas satélites, porque incluye dentro, y entiendo, repito, lo que implica el concepto de cultura, pero que está incluido el asunto de la publicidad como un indicador Sí, viene como un indicador generador de cultura. El problema básico que veo es que es un indicador que prácticamente absorbe un 60%, si no más, de los ingresos por concepto de cultura, equiparándolo con el café, por ejemplo. No, ni me diga. Yo lo que quiero, la pregunta básicamente es, ¿cómo se puede resolver desde una perspectiva ministerial que no sea necesariamente o que no sea del todo la publicidad, el indicador fuerte de la producción cultural? Porque yo creo que eso genera una distorsión, ¿verdad? Es mi opinión personal, por supuesto. No, es una opinión suya, pero que yo comparto plenamente. Me alegra mucho escuchar eso. Yo comparto plenamente. Cuando llegué a este ministerio, yo pensé cortar con el tema de la cuenta satélite de cultura. Precisamente por eso que usted señala.
yo dije, pero ¿cómo vamos a meter publicidad? Cierto que hay ahí creatividad, que es lo que ellos dicen, eso no lo podemos negar, pero ¿qué es lo que estamos publicitando? Lo que estamos publicitando es productos, modos de vida, modos de actuar que tienen que ver con patrones de consumo, que son precisamente los que han llevado a hacer de esta sociedad lo que desde nuestra visión de mundo no queremos que sea. Y la distribución, digamos, de las ganancias no es social, ¿no? Eso no es para nada social, eso va a unas cuantas empresas publicitarias, a unos cuantos propietarios o accionistas de grandes empresas. Para mí eso no iba. Claro. Pero cuando llegué aquí me enteré de que había compromisos, convenios que obligaban a seguir con el tema de cuentas satélite de cultura. Y es más, no solo eso, sino que me encontré que habían montado una unidad para llevar el tema de economía y cultura. Entonces, esa unidad cuenta en este momento con 8 funcionarios, hay muy buenos funcionarios ahí que tienen el tema de economía y cultura. Y un presupuesto. Un presupuesto, desde luego, para ir sacando esas cuentas. Otra cosa que a mí no me parecía es que cuando se dio a conocer el tema de cuentas satélites de cultura, el objetivo fundamental era reclamar un mayor presupuesto para cultura. Decir, cultura, miren, aporta más que el café y el banano y entonces dennos presupuesto en igual proporción. No, esa visión no la compartimos. No la compartimos porque creemos que cultura debe tener un presupuesto que le permita desarrollar los programas de acceso a los bienes culturales, un acceso inclusivo, ¿verdad? Y el compromiso nuestro fue llevar al 1% del presupuesto nacional, el presupuesto de cultura, sin necesidad de que nos digan, mire... ¿Actualmente en cuánto está? Actualmente está como, no sé exactamente, pero anda como por 0,60 y algo. Sí. Es bajo, Es muy bajo y las demandas son muchas. Viera qué tristeza me da a mí cuando voy por ciertas zonas del país. Y la gente me pide que quieren más instrumentos musicales, que por favor les manden un profesor del CINEM que les ayude a comprar los trajes del grupo de baile. Uy, Dios santo, yo desearía ser millonaria y tener todo el dinero en la bolsa para ir solventando las necesidades. ¿Tenías alguna...? Yo creo que lo que nos estaba quedando era algo referente. Déjame decir algo más de la cuenta satélite de cultura, porque yo estaba en conversaciones con la persona que está encargada de eso, porque la visión que nosotros traíamos era exactamente otra, del emprendedurismo cultural, ¿verdad? Sí. Y de la creación de pequeñas empresas asociativas o de la economía solidaria que ayudaran a crear empleo. Pero ahora, como hay una unidad creada, es importante tener información válida de qué hay, de qué tenemos, de cuánto vale para tomar decisiones adecuadas. Yo le estoy intentando dar un enfoque un poco diferente al quehacer de esa comisión. Tienen que hacer lo que se comprometieron a hacer, porque hay convenios internacionales, porque está en las metas de desarrollo del gobierno pasado y nosotros tenemos que concluir con esas metas. Entonces estoy tratando de ver cómo empatamos la visión que esa unidad tenía y la que nosotros traemos, ¿verdad? Para servirnos de la información que ellos generan, pero con el objetivo que nosotros buscamos.